Amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la espada del Espíritu, y vamos a seguir estudiando este tema tan interesante y tan profundo y tan pertinente para esta hora, la supremacía de Cristo. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, y buscamos Hebreos, capítulo 1, versículos del 10 al 14. Hebreos, capítulo 1, versículos del 10 al 14. Dice así la palabra del Señor. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. En estos programas hemos estado discutiendo la supremacía de Cristo a base del libro de Hebreos, y habíamos visto en nuestro primer programa la supremacía de Cristo sobre los profetas, y estamos viendo la supremacía de Cristo sobre los ángeles. Para afirmar la supremacía de Cristo sobre los ángeles, habíamos visto la semana pasada que Dios declara que Jesucristo es Dios, así mismo como lo escucha. Dios declara que Jesucristo es Dios, como dice el versículo 8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y al mismo tiempo, vimos en los versículos 8 y 9, la semana pasada, cómo se afirmaban los tres oficios de Cristo, de rey, sacerdote y profeta. Rey, sacerdote y profeta. Y es muy importante que tengamos claro esos oficios de Cristo, de rey, sacerdote y profeta, desde el punto de vista de la supremacía, porque Cristo es rey de reyes. No hay otro rey fuera de Jesús. Jesús está sobre todos los reyes, y no hay ángel, que es la imagen que lo quiere transmitir el autor de Hebreos, no hay ángel que pueda reclamar monarquía o reinado sobre nada. Eso incluye, y esto es muy importante, a Satanás. ¿Sabes algo, amigo y amiga que me escucha? Satanás es rey de nada. De nada. Dios tiene el control de todas las cosas, de todas sus criaturas. El reino de Satanás, como lo hablamos ahí, ¿verdad? Y el reino de las tinieblas está bajo el control y la soberanía de Dios. Y los ángeles caídos y el mismo Satanás, que es un ángel caído, no puede hacer nada si no es por la voluntad de Dios. Dios, dice Pablo en Gálatas, Dios no puede ser burlado. A Dios nada lo toma por sorpresa. ¿Oyó, hermano? ¿A quiénes se toman por sorpresa? Pues a las personas finitas, a nosotros. La vida nos toma por sorpresa en muchas cosas. Las enfermedades nos sorprenden. Algunas veces creemos que estamos en un trabajo seguro y somos despedidos. Los mismos ángeles son tomados por sorpresa. Se llenan de sorpresa las cosas de Dios. Pero Dios nunca es tomado por sorpresa, porque Dios conoce todas las cosas y controla todas las cosas. Por eso que hay que tener mucho cuidado con esa imagen que algunas veces nos pintan las caricaturas, ¿verdad? Y las mentalidades de la Edad Media, medievales, de Satanás con un trono en el infierno, con un tridente, como si él gobernara el infierno. Perdóneme, el que tiene la llave del Hades y de la muerte
es Jesucristo, dice Apocalipsis. Satanás no tiene ningún reino aquí. Satanás cree que tiene un reino. Es muy importante, pastor, que nosotros tengamos una imagen clara de lo que eso significa, porque en la mente de los creyentes a veces puede ocupar el pensamiento de que Satanás tiene un poder paralelo al poder de Dios, y que la lucha que se da sobre la maldad y el bien es una lucha donde a veces se pierde y a veces se gana. Y eso no es así. La palabra de Dios nos dice que en Cristo somos más que victoriosos. Las aparentes pérdidas que ha sufrido el cristianismo a través de su historia, realmente todo la Biblia dice en Romanos 8:28 que Dios pone que todas las cosas se operen para bien. Así mismo es. Y cuando uno como creyente aprende lo que es el alcance de ese pasaje, el alcance de nuestra vida, de que las aparentes pérdidas, Dios siempre las está usando a favor de su reino, uno se da cuenta el grande control que tiene el Dios nuestro, y entonces nuestra confianza se crece en Dios. Así mismo. Es una confianza no en un Dios que a veces gana y a veces pierde, es una confianza en un Dios que siempre es ganador, y que a pesar de que nosotros en nuestra vida tengamos unas luchas que podamos estar viendo derrotas, Dios siempre es victorioso en nuestra vida, y la fe en Cristo siempre es una fe victoriosa, desde una perspectiva clara bíblica, porque no es una victoria para lo que nosotros querramos que sea victoria. Así mismo es una victoria para lo que glorifica principalmente a Dios. Así mismo es. Al mismo tiempo, la Biblia y el autor de Hebreos nos presenta a Cristo como sacerdote. Sacerdote, ya habíamos visto la semana pasada que Cristo es sacerdote sobre todos los sacerdocios. Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, y ya el sacerdocio arónico terminó, y no hay sacerdote sobre Cristo, y su sacerdocio es intransferible. Hay un solo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es Cristo, y Cristo es profeta sobre todo. Es superior a los profetas, como dice el capítulo 1, los primeros versículos de Hebreos, porque Cristo es la culminación de la profecía. En Cristo todas las promesas son sí y amén. Cristo es aquel que cierra la profecía de Dios, que le da su toque final, y por lo tanto fuera de Cristo ya no hay más profetas. Ahora, el versículo 10 dice en Hebreos 1: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Es interesante porque se le añade o se amplía los conceptos de la deidad de Cristo y se llevan a la creación. No solamente los ángeles, hermanos, porque el tema aquí es la supremacía de Cristo sobre los ángeles. Los ángeles son meros espectadores cuando el mundo es fundado, cuando se está creando todo, la materia. Los ángeles son meros espectadores que alaban, dicen los salmos, que alaban los actos creativos de Dios. Pero el autor de Hebreos nos dice, refiriéndose a Cristo, que tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Cristo es el agente de creación del Padre, el creador de todas las cosas. Todo lo que existe es obra de sus manos. Y por lo tanto, amigo y amiga que me escuchas, Dios tiene el control de tu vida. Y por lo tanto tú tienes que tener cuidado con las decisiones que tomas como creyente en referencia a tu vida. ¿Sabes algo? Tú no eres dueño de tu vida. Dios es el dueño de tu vida. Y en los momentos más oscuros, en los momentos más tenebrosos de tu vida como creyente, allí donde tú crees que no hay nada, allí está Jesús.
Y Él te pide, como parte de ser su hijo, que confíes plenamente en Él, que deposites tu fe en Él, que deposites tus fuerzas o tu falta de fortaleza, tu cansancio en Jesús. Porque Él es el creador de todas las cosas. Y posiblemente estés pasando un momento difícil y creas que Dios te ha abandonado y tomes decisiones erradas como no dignas de un creyente, pero Jesús te invita a sus ovejas a que lo sigan, que escuchen su voz, confiando que Él tiene el poder de haber creado todas las cosas, dice el autor de Hebreos. ¿Sabe? Ningún ángel te va a ayudar. No converses con ángeles. Libros que he visto en las librerías, conversaciones con ángeles. Mis conversaciones con ángeles serán con las paredes, porque los ángeles no van a hablar contigo, yo. Los ángeles están al servicio de Dios y al servicio de nosotros, en el sentido, bajo el decreto de Dios, no según los caprichos de cualquier creyente, yo, que muchas veces, algunas veces nuestros caprichos salen de nuestros malos deseos. Por eso Santiago nos dice, ¿por qué no recibir lo que pedís? Porque pedís mal, porque pedís para vuestros deseos. Por eso que nuestras oraciones tienen que ser acordes a lo que dice la Escritura. Sí, en la palabra de Dios, la única comunicación que se le permite al creyente con el mundo espiritual es la comunicación que tenemos directamente con Dios en la oración. No se ve ninguna instancia en la que se promueva que nosotros estemos tratando de comunicarnos ni con santos ya perecidos, ni con ángeles. Exacto. Esto es un culto a los ángeles. Claro, muchas veces las personas creen, me recuerdo una serie de televisión que había en Estados Unidos de Los Ángeles, no me acuerdo el título de la serie. Ah, sí, yo me acuerdo, la vi muy poco. Que era interesante porque la gente se cree que creyendo en ángeles, pues está promoviendo que cree en Dios. Exacto. Y entonces hacían unas historias de ángeles súper fantásticas que en nada tenían que ver con lo que la Biblia enseña acerca de los ángeles. Y nosotros tenemos que cuidarnos mucho porque la Biblia nos previene de estar utilizando el concepto de los ángeles de manera equivocada. Ahora el versículo 11 nos dice, hablando de la creación, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Dice el versículo 12, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Y esto es muy importante y muy interesante, ¿yo, hermano? Porque el autor de Hebreos lo que nos está diciendo es que, mira, este mundo pasará, como dijo Cristo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Los ángeles, que son creación de Dios, existen por la voluntad de Dios. Y esto es muy importante, ¿oyó? Muy importante. El único ser que existe por sí mismo es Dios, la Santísima Trinidad. Usted no existe por usted mismo. Usted necesita el oxígeno, usted necesita el agua, usted necesita comer. Y Dios ha determinado su existencia. Usted depende de Dios, pero Dios existe por sí mismo. Nada puede destruir a Dios. Nada puede afectar su estado de ánimo. ¿Oyó? Nada puede afectar su estado de ánimo. Nuestro Dios no reacciona. Nuestro Dios es un Dios totalmente sabio. Total sabiduría. Total equilibrio de santidad. Los dioses paganos, hermanos, eran los dioses que eran temperamentales. Y muchas veces los paganos decían, ¿qué le pasará a nuestro Dios que nos manda sequía? ¿Qué pasará a nuestro Dios
y empezaban a hacer sacrificios, y como el pecado tiende a ser creativo y se empieza a deteriorar, esas religiones empezaron a deteriorarse y llegaron hasta sacrificar niños para satisfacer a los dioses temperamentales, los dioses que cambiaban de ánimo. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios existe por sí mismo. No necesita de nada para existir. Y por eso todo pasará. La tierra y el cielo pasarán, pero nuestro Dios existirá para siempre. Es tremendo el concepto. A mí me encanta pensar en lo que eso significa, que Dios es el único que existe en sí mismo. Y hermano, siéntese a pensar en lo que eso significa, porque... Claro, que también significa que es el único que tiene derechos absolutos. Ajá, también. Los seres humanos no tenemos derechos absolutos, ¿o yo? Eso es un cuento de hadas que nos venden por ahí y nosotros no nos tragamos. Mire, yo le decía a mi congregación los otros días que ni aún la libre expresión es un derecho absoluto. Porque usted no puede decir bomba dentro de un avión por libre expresión, ni fuego dentro de un teatro, ¿yo? Por libre expresión. Eso no es un derecho absoluto. Pero nuestro Dios tiene derecho absoluto sobre todas las cosas, porque todas las cosas existen por su voluntad. Por eso es que la fe cristiana es una fe que tiene una forma particular. O sea, no es una fe para que la gente se exalte a sí misma, sino es una fe para que Dios sea exaltado. Así y en mismo. El exaltar a Dios, al Dios que existe en sí mismo, se encuentra nuestro deleite y nuestro sentido de todas las cosas. No hay sentido en nosotros buscar para nosotros algo que no tenemos. Nosotros somos seres finitos y fuimos creados para Él. Así fuimos creados en Cristo. Él es nuestro creador, nuestro sustentador y el propósito último de toda nuestra existencia. Y si lo vemos desde esa perspectiva, entonces ¿qué sentido hace que nosotros busquemos en nuestra vida cosas que no son para la gloria de Dios? Y por eso es que nosotros la Biblia nos exhorta a nosotros a despojarnos de todas aquellas cosas, de todo el peso que nos asedia, de todas aquellas cosas. Renovando nuestra mente, dice el apóstol Pablo. Nuestra mente para entender qué significa vivir a la luz de Dios, exacto, a la luz de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro centro, nuestro enfoque y nuestro centro de atención como creyentes que somos. Porque si no lo hacemos de esa manera, si buscamos vivir una vida paralela a lo que el mundo, vivir una vida cristiana con matices mundanales, es un engaño también en la vida cristiana. Exacto. Que se da mucha gente busca hoy en día a Cristo, y que escuchen lo que le voy a decir, no por el contenido de quien Cristo es, no por el sentido de quién Cristo es y lo que Él busca ser en nuestra vida, sino como una forma de fe en alguien, en algo, que decir, pues yo sirvo a Cristo, pero detrás de sus pensamientos no están los pensamientos de Cristo, en la mente de Cristo. Muchas veces lo que está cargado es una mente mundanal de cómo yo quiero que Cristo sea. Así mismo es. Por eso es que el autor de Hebreos nos dice en la segunda parte del versículo 12, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán, que era lo que estaba exponiendo. O sea, Dios no tiene cambios de ánimo, hermano. O sea, usted no se levanta un día y dice, caramba, ¿cómo estará mi Dios hoy? ¿Estará molesto? ¿Estará feliz? No, mire, no, ese no es el Dios de la Biblia. Su gracia, como dice el himnólogo, es siempre igual. Y si somos sus hijos, Él nos ama eternamente. Con amor eterno nos ama. Y por lo tanto, cuando usted sienta esa intranquilidad, posiblemente por su pecado, posiblemente porque el Espíritu de Dios lo está redarguyendo a través de su ley. Mire, el autor de Hebreos dice que tenemos que acudir al trono de la gracia que nunca se acaba, que nunca se acaba. El Dios que siempre nos ve a través del prisma que es Cristo. Y Él no cambia, hermano.
Los dioses paganos son los que cambian, como dije anteriormente. Los dioses que se inventa la gente. Y es interesante que una mente equivocada acerca de la fe en el Dios que está ahí es una mente supersticiosa. Exacto. O sea, por eso es que la gente ve de manera supersticiosa aún la fe cristiana. Porque si no tenemos una imagen correcta de lo que la Biblia enseña, de la verdad revelada acerca de estas cosas, de la persona de Dios, de la persona de Dios, de la persona de Cristo, de quién Cristo es y quién no es, pues cuando uno tiene esa mente, por eso es que es tan importante este diálogo teológico. Por eso Juan Calvino decía que la única forma de conocer al hombre correctamente era si usted tenía un concepto correcto de Dios. Amén. Si usted tiene un concepto equivocado de Dios, tergiversado de Dios, si usted tiene una caricatura de Dios, su concepto del hombre también va a ser equivocado. Y terminamos entonces, como mencioné originalmente, con una mentalidad supersticiosa, porque siempre vamos a estar en la inseguridad sobre una plataforma, sobre una plataforma inestable, porque uno no a veces no está claro de qué agrada a Dios y qué no agrada a Dios. Pero hermano, si usted no sabe qué agrada o no agrada a Dios, búsquelo en la palabra de Dios. Pasamos a la sección de la pregunta bíblica. Tenemos aquí una preguntita sobre el suicidio y vamos a contestarla, que ¿dónde va un creyente cuando se suicida? O si un creyente se puede suicidar, o la pregunta va, ¿verdad?, por esa línea. Yo quiero leer un pasaje de Romanos, capítulo 6, versículo 1. Dice: ¿qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La vida del creyente es una vida nueva, y su actitud hacia el pecado ha cambiado totalmente, hermano. Ha cambiado. Nuestra actitud hacia el pecado no son como los impíos, que recurren al adulterio para satisfacer sus deseos descontrolados sexuales, que recurren al robo para no trabajar, que recurren a la mentira para ocultar sus fraudes y su vida falsa, que recurren posiblemente al suicidio porque no confían en Jesús. Pero Dios nos llama a poner nuestra vida en Jesús. ¿Sabe? Yo he oído de creyentes, increíble, ¿verdad?, que porque tienen coraje con Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios posiblemente no le contestó la oración como ellos querían. Porque han sido mal educados en la Escritura. Y no entienden que la voluntad de Dios para nuestras vidas, aunque no lo entendamos, es lo mejor. Porque Dios tiene el control de todo. Si usted lee la vida de José, hermano, y yo le exhorto a leer la vida de José, muchacho, mire, joven, inmaduro al principio, pero que quería a Dios, criado, y los hermanos lo vendieron como un vil esclavo, y pasó vicisitudes. Pero José mantuvo su fe en Dios, sabiendo que él tenía el control de todas las cosas. Y si usted lee la vida de José, yo la leo y me estremezco. Pero él mantuvo, mire, su fe en Dios. Dios tiene el control de todo. Y una fe madura, una fe que mira a Jesús, cuando estás en el medio del valle de sombra y de muerte, como dice el salmista: no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, dice el salmista. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Pastor, es muy cierto todo lo que usted ha dicho. Nosotros los seres humanos construimos nuestros pensamientos y nuestra vida a la luz de las herramientas que se nos ha puesto de frente.
Y si una persona está considerando seriamente suicidarse, debe entender primero que no es él la persona para poder tomar esa decisión. No es dueño de su vida. No, y también desde la perspectiva, esa es la perspectiva correcta, pero también desde la perspectiva de que él tiene que ponerse en las manos de alguien que le ayude. Muy bien. De que tiene que buscar un apoyo para no bregar con esa situación solo. Muy Porque bien. trabajado desde Muy un bien. punto, de una perspectiva de soledad, nosotros podemos tomar muchas decisiones Equivocadas. Muy bien. Y si usted busca ayuda, una ayuda profesional, una ayuda de un buen pastor, nosotros estamos disponibles. Hemos dado muchas veces nuestros teléfonos para estar disponibles para acercarnos a personas que necesiten. Si usted necesita a alguien que le ayude a ver las cosas desde otra perspectiva, porque esa persona puede ver y evaluar de una forma responsable su intimidad, las cosas que le están orillando a tomar una decisión que es terrible, y esas personas pues como apoyo le pueden dar herramientas bíblicas para ayudarle a ver las cosas desde otra perspectiva. Pero si usted está insistiendo, o sea, en ver el mundo solo, que nadie me puede ayudar, que no tengo solución, probablemente al final la decisión va a ser la equivocada. Muy bien. Muy bien. Tenemos otra pregunta por aquí que si es correcto que no tenemos que diezmar y sí podemos ofrendar. Esto del diezmo y la ofrenda es una discusión que algunas veces toma matices caricaturescos, porque hay organizaciones religiosas que han convertido el diezmo en una compra a Dios. Vamos a comprar a Dios. Yo vengo aquí a comprar a Dios y comprar las bendiciones. Y el concepto de sembrar como comprar bendiciones es una herejía y una abominación a Dios. Ahora, si la pregunta va por la línea que si tenemos que diezmar, yo le voy a decir lo siguiente, y no voy a abundar porque el tiempo me va a traicionar y quiero terminar nuestro tema, ¿verdad? Definitivamente, desde el punto de vista del Nuevo Testamento, el diezmo no aparece como un mandato en el Nuevo Testamento como aparece en el Antiguo. No podemos estar dando vueltas, ¿verdad?, aquí a las cosas. Ahora, el diezmo sí es un modelo de ofrenda. Y además, la ofrenda y el diezmo se tienen que ver desde el punto de vista de que Dios es dueño de todo y usted no es dueño de nada. Y los creyentes tenemos que tener un compromiso económico con el reino de Dios. Y no estar cuestionando y lo que tenemos que dar para el reino de Dios. Nosotros tenemos que ser modelos al mundo de nuestro compromiso económico para Dios. Ahora, si su compromiso económico con su congregación es el mismo compromiso económico que usted tiene para comprar un paquetito de chicle, pues mire, es lamentable. Es lamentable porque eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso va a ser un tema interesante para tocar en el futuro, ¿verdad? Del diezmo y ofrenda. Lo que pasa es que es un tema un poquito rancio. Y quiero profundizar en cosas más que crezcan. Pero, hermano, en nuestra congregación, nosotros predicamos el diezmo y la ofrenda. Pero no predicamos nada obligado. No podemos obligar, porque es que eso, ¿cómo yo voy a obligar a la gente a ofrendar y a diezmar? Eso debe salir natural por la obra del Espíritu de Dios en la vida de la gente. No podemos estar regateando tampoco con Dios. Exacto. Tenemos mucho... Regateándole una peseta a Dios. ¿Cómo nosotros vamos a estar con eso? Como usted menciona, que si tenemos nuestro compromiso, o sea, nuestras vidas, todas nuestras vidas están presupuestadas. Nosotros tenemos gastos de agua, luz, teléfono, dentro de ese presupuesto tiene que estar el reino de Dios. El reino de Dios es parte de eso, porque pero es lo primero. Claro, es parte y es lo primero. Pero hay gente que le da lo que le sobra a Dios. Y perdóneme, eso es pecado, ¿yo? Eso era lo que Cristo decía de los fariseos. Aquella dio más que todos. ¿Por qué? Porque aquellos daban de lo que les sobra.
Y esta dio todo lo que tenía, esta mujer dio todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque el presupuesto de esa mujer, ella tenía dentro de su presupuesto esa ofrenda. Y aunque se quedara sin dinero, eso no podía faltar, porque ella sabía que Dios no le iba a faltar. Así que esas discusiones de diezmo y ofrenda, por lo menos en nuestra congregación, eso ya está superado, ¿yo? Ayer tiene que haber un compromiso económico. Un compromiso económico con el reino de Dios. No para ti. No para ti, es para Dios. Y es muy importante, y no tampoco para el pastor, que el diezmo es para el pastor, que es otra herejía que yo he oído por ahí, ¿verdad? No, hermano. Estas cosas las tenemos que tener claras siempre. Pero en esta noche que queremos terminar con el tema, ¿verdad? Por lo menos estos últimos dos versículos, el versículo 13 y 14, nos dice el autor de Hebreos, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servirse a favor de los que serán herederos de la salvación? Mire qué cosa tremenda, hermano. Con las preguntas retóricas, el autor de Hebreos, esas preguntas retóricas negativas, el autor de Hebreos le dice, Dios no le ha dicho a ningún ángel, siéntate a mi diestra. Solamente Cristo, que es superior a los ángeles, que tiene la supremacía sobre los ángeles, ha sido llamado a la diestra de Dios, a reinar con Dios, esperando que todos sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Y los ángeles son servidores, espíritus servidores. No son ni para ser adorados, ni para tener conversaciones con ellos secretas, o para que usted esté, o yo he oído testimonio de gente, no, que yo vi 3 ángeles en mi casa. ¿Y qué dice eso usted con eso? ¿Qué usted gana con eso, hermano? ¿Qué usted me quiere decir con que vio 3 ángeles en su casa? Medio mundo ha visto ángeles. ¿Pero qué es? Usted no gana nada con eso. Y en ese sentido, la gente tiene un culto falso a los ángeles. Culto falso. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. Por eso el ángel que se le apareció a Juan le decía, no me adores a mí, adora a Dios. Y es particularmente todos los versículos, pero prácticamente todo el capítulo que se ha leído en estos 3 programas, da al traste con las teorías de que Jesús no es Dios. Y muchas de estas teorías, sabemos quiénes son las que las postulan, ¿verdad? Tratan de poner a Cristo como una criatura primicia de la creación, unas descripciones que no encajan para nada con lo que es el modelo total que la Biblia nos dice en los profetas, en el Evangelio y en las cartas apostólicas, ¿verdad? Así mismo es. Y si vemos, o sea, si nosotros nos dejamos caer, porque yo he visto casos de creyentes que abren la puerta a estas personas, así mismo, y terminan saliendo de iglesias evangélicas para enredados a estos cultos. Hermano, si tiene dudas acerca de eso, siéntese con su pastor y póngase a buscar en la palabra de Dios, porque hay mucho engaño, muchas teorías así raras acerca de quién es Jesucristo. Y la palabra es clara de la naturaleza y el alcance de la obra de Cristo. Él es, como hemos dicho aquí, el supremo Dios creador. Así mismo es. Así que, amigo y amiga que me escuchan, muchas gracias. Dios te bendiga. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. En estos programas hemos estado discutiendo la supremacía de Cristo a base de eso. Y no hay ángel, que es la imagen que lo quiere transmitir el autor de Hebreos, no hay ángel que pueda reclamar monarquía o reinado sobre nada.
eso incluye, y esto es muy importante, a Satanás. ¿Sabes algo, amigo y amiga que me escucha? Satanás es rey de nada. De nada. Dios tiene el control de todas las cosas, de todas sus criaturas. Vimos en los versículos 8 y 9, la semana pasada, cómo se afirmaban los tres oficios de Cristo, de rey, sacerdote y profeta. Rey, sacerdote y profeta. Y es muy importante que tengamos claro esos oficios de Cristo, de rey, sacerdote y profeta, desde el punto de vista de la supremacía, porque Cristo es rey de reyes. No hay otro rey fuera de Jesús. Jesús está sobre todos los reyes. Amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la espada del Espíritu, y vamos a seguir estudiando este tema tan interesante y tan profundo y tan pertinente para esta hora, la supremacía de Cristo. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, y buscamos Hebreos capítulo 1, versículos del 10 al 14. Hebreos capítulo 1, versículos del 10 al 14. Dice así la palabra del Señor. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Del libro de Hebreos. Y habíamos visto en nuestro primer programa la supremacía de Cristo sobre los profetas. Y estamos viendo la supremacía de Cristo sobre los ángeles. Para afirmar la supremacía de Cristo sobre los ángeles, habíamos visto la semana pasada que Dios declara que Jesucristo es Dios. Así mismo como lo escucha. Dios declara que Jesucristo es Dios. Como dice el versículo 8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y al mismo tiempo